Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy estamos un poco tarde aquí. Más que ahora leer el Evangelio, más bien vamos a hablar del Evangelio del día de hoy. Pero el Evangelio del día de hoy son básicamente dos, depende cuál es el que que se utilice en cada iglesia, de acuerdo, me imagino, al criterio de los sacerdotes, porque está la lectura de Lucas 10 del 1 al 9, donde Jesús envía a los primeros 12 discípulos. Y por otro lado está Marcos 6 del 7 al 13, donde Jesús envía a otros 72 discípulos. Por lo tanto, lo que yo quiero comentar ahora, lo que quiero decirte es de que octubre es el mes de las misiones, así quiso el Papa Francisco, que fuera el mes de las misiones, y pues es por esa razón que están estas dos lecturas y que se leyeron hoy, que se están leyendo hoy en la misa de hoy. Por lo tanto, pues estas dos lecturas ya las hemos tratado antes, de manera que pues solamente estamos resumiendo aquí. Lo que vamos aquí a comentar es, en primer lugar, que la iglesia es misionera. Una iglesia que no misiona, una iglesia que no evangeliza, no puede ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesús envió primero a sus 12 discípulos, más tarde envió a otros 72 discípulos, e inclusive dijo que pidiéramos al Señor de la mies que envíe más obreros a su viña, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Por eso digo que la iglesia que no misiona, que no evangeliza, no puede ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, sabemos que Jesús llamó a sus primeros discípulos y vamos a simplemente darles una pasada. Andrés y Simón, estos eran hermanos, como sabemos bien. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y por lo tanto también estos eran hermanos. También se les conoce como los Boggers, hijos del trueno, de lo que significa. Luego está Felipe y Natanael, también conocido como Bartolomé, o sea, Natanael conocido también como Bartolomé. Estos eran de Betsaida. Por otro lado está Mateo, también conocido como Levi, el cobrador de impuestos al que Jesús llamó. Por otro lado también está Tomás, conocido como el gemelo, el que dudó. Está Simón, el celote, o también el cananeo, puesto que este era de Canaán. Está Judas de Santiago, o Judas Tadeo, como se le venera en la iglesia, del que se dice hermano del Señor. Y por otro lado está Santiago el menor, este es hijo de Alfeo, también conocido como Cleofas, o sea, Alfeo o Cleofas es la misma persona. Y por último está Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. Jesús envió a sus primeros 12 discípulos que él llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Entonces, si analizamos estos 12 nombres que hemos leído aquí, nos damos cuenta que cada uno de ellos era diferente, tenían diferentes actitudes. Vamos a dar solamente una pasadita, digamos, de Andrés. Andrés era discípulo de Juan. Andrés es el que presenta a su hermano Simón Pedro, a quien Jesús le cambió el nombre. Y como bien sabemos, Pedro pues es un hombre impetuoso, un hombre arriesgado, un hombre aventado, que ante aquella pesca que tuvieron cuando Jesús le dijo rema mar adentro y echa las redes a tal lado, pues sacó tantos peces que se dijo, aparte de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le hace la invitación, de hoy en adelante serás pescador de hombres. ¿Qué miró Jesús en Pedro? Pues solamente él es el que conoce los corazones. Por la parte de Andrés, pues Andrés, como ya dijimos antes, era discípulo de San Juan, pero cuando San Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Andrés comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a decir de Santiago y Juan, que también los llamó nuestro Señor. Estos estaban con su padre en el mar, haciendo las redes. Jesús les llamó también a ellos y
Estos le siguieron. Luego después Mateo, que estaba recaudando impuestos, y al que Jesús le dijo: Mateo, sígame, dejándolo todo lo siguió. Luego Tomás. ¿En qué momento llamó a Tomás? No lo dice la palabra de Dios, pero lo único que sabemos de Tomás es que Tomás dudaba de todo, ver para creer. Luego está Judas de Santiago, o Judas Tadeo, del que se dice hermano del Señor. Tampoco no se dice en qué momento lo llamó, pero bueno, de este no tenemos mucho de qué más. Lo que se menciona básicamente en los Hechos de los Apóstoles, que se dice precisamente en una de las cartas de él: Judas, hermano del Señor. Luego Judas Iscariote, como bien sabemos, que fue el que lo entregó. Y claro, Santiago el menor. Decimos Santiago el menor para hacer la diferencia del otro Santiago, hermano de Juan, y vendría siendo el otro Santiago el mayor, y Santiago el menor, que era hijo de Alfeo, también conocido como Cleofás. Bueno, una vez que hemos nombrado esto, sabemos que cada uno de estos era diferente. No sabemos en qué momento tampoco llamó a Santiago el menor, pero sí sabemos que eran personas diferentes. Diferentes caracteres que solamente Dios conocía. Por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote. Las palabras de Dios sí dice que Judas Iscariote era un ladrón y que se robaba todo lo que caía a la bolsa. En el momento en el que el Señor le encarga precisamente la bolsa, yo pienso que alguno de los discípulos que le conocían le ha de haber dicho: Señor, pero ¿cómo se te ocurre poner a si es un ladrón? Pero aún con todo y eso, no lo dice la palabra de Dios, pero con todo y eso, Jesús, que conocía y sondeaba los corazones, le confió la bolsa, y ya sabemos la historia. De todas maneras, al final, cuando dijo: qué derroche derramar semejante perfume, el cual pudiéramos haber vendido en 200 denarios y repartirlo a los pobres, cuando en realidad nos dice la palabra de Dios, no es que le interesaran los pobres, lo que más bien le interesaba era tener ese dinero en sus manos, puesto que era un ladrón, dice la palabra de Dios. Después de hacer este resumen, vamos entonces al envío de los 72 que más tarde envió nuestro Señor Jesucristo, y aquí entramos todos los bautizados. Pues la iglesia nos envía después de cada misa. Al final, cuando dice: esta misa ha terminado, id y enseñad lo que aquí habéis aprendido. Ahí comienza la misión. La iglesia nos envía después de cada misa. Y para ello quiero hacerte esta reflexión. Dios nos hace 4 llamados en nuestra vida. Y la primera llamada que Dios nos hace es a la vida. Nos invita, nos llama a vivir. Es una bendición estar vivos. Pudimos haber sido abortados por nuestros padres, pero en realidad estamos vivos, y es que Dios, que es el que nos ha dado la vida y que nos la ha preservado hasta ahorita, es una bendición de parte de Dios. Entonces ese es el primer llamado, a vivir. Si pensamos que a muchos no se les deja vivir por el aborto. La segunda llamada es a pertenecer. ¿Pertenecer a qué? Pertenecer a ese pueblo de Dios, al pueblo convocado de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en la fe de Pedro y en los discípulos, porque nuestra fe está basada en los 12 discípulos, los 12 apóstoles y los profetas. Entonces, la importancia de pertenecer a esta iglesia, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y agrego también lo que dijo en una ocasión el Papa Francisco: sí, no hay salvación, pero tampoco dentro de ella, porque no basta solamente con decirse soy católico, pero vivir como un pagano y nunca interesarme por formarme, por conocer, porque desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Entonces, la segunda llamada es a pertenecer. La tercera llamada es a hacer comunidad. La iglesia es muy grande. En una iglesia viene bastante gente y por eso hay bastantes misas precisamente para cubrir a todos. Entonces, la comunidad es grande. Pero hay pequeños grupitos en la iglesia en la cual podemos ir y podemos adherirnos para empezar nuestra formación. Empezar a conocer de la palabra de Dios, empezarnos a formar, empezar a tener ese conocimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice en el libro de Oseas. Y es que también muchas veces somos culpables nosotros mismos por no querernos
formar. Entonces, ese conocimiento lo necesitamos ¿para qué? Para que podamos ir descubriendo lo que Dios nos dice cada día a ti y a mí, y de esta manera poder ir caminando a la santificación. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es santo. Y la santidad cuesta, lo hemos dicho ya tiempo atrás. Luego la cuarta llamada es a evangelizar. Decía San Pablo, ay de mí si no evangelizare. E invitaba a Timoteo, uno de sus discípulos, un presbítero al que él ordenó, invita a Timoteo diciéndole, predica a tiempo y a destiempo, sin desanimarse. Entonces, eso es a lo que nos llama la iglesia hoy, en este mes, especialmente el mes de las misiones. Nos invita a evangelizar, pero la evangelización es toda nuestra vida como bautizados. Dice la palabra de Dios, dice el mismo nuestro Señor Jesucristo, al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo negamos a nuestro Señor Jesucristo? Pues siendo indiferentes, no querernos formar, no interesarnos de las cosas de Dios, dejar que otros lo hagan, para eso es que se prepararon, y olvidarme yo de hacerlo, sabiendo que soy hijo de Dios, he sido bautizado y por lo tanto he sido llamado también a ir y evangelizar. Por eso es que tantos países en el mundo han perdido la fe y le están perdiendo la fe también. Ahora bien, si en un tiempo vamos a decir, como muchos lo dicen, que la iglesia vino a imponer su religión en diferentes lugares, no es así, pero vamos a suponer que esto fue así. La iglesia vino a cristianizar las fiestas paganas que tenían ciertos pueblos. Pero ahora resulta que estas fiestas cristianas, que en su momento han sido cristianas, podemos ver que ahora se han ido paganizando de tal manera que estamos volviendo para atrás. El mal nos ha avanzado, nos ha rebasado de tal forma que celebrar en este mes el Halloween, tal cual, es una fiesta pagana. Por más que intentemos quererlo hacer de la mejor manera, estamos de alguna forma participando para que esta fiesta se siga extendiendo y ese mal nos siga rebasando cada vez más. Por eso, principalmente en este mes, vayamos a hacer misión. Dios te bendiga, te guarde y nos vemos primeramente, Dios, mañana sábado. ¿En qué momento? No lo sé, porque vamos a estar precisamente de misión. Pero bueno, nos ponemos de todas maneras en las manos de Dios. Dios te bendiga. Bye bye. Si no nos vemos mañana por alguna razón, entonces nos vemos el lunes con otra reflexión evangélica. Bye bye.